Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Ocampos y acá estoy de vuelta tratando de dar continuidad a nuestras clases de economía que dejé un poco, unos 2 meses por cuestiones técnicas, pero ahora estamos tratando de retomar con mayor fuerza. Espero que me acompañen siempre y en el día de hoy vamos a estar desarrollando lo que son los bienes económicos. En las clases anteriores habíamos visto ya lo que es el concepto de economía. Hablamos de la toma de decisiones dispersas, hablamos también del individuo, que es el agente por excelencia, ¿verdad? De lo que es el individualismo metodológico como método de análisis económico. Hablamos también de la acción intencionada del individuo y entonces justamente ahora, dando continuidad, vamos a estar hablando de los bienes económicos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la acción humana es intencional. ¿Qué significa eso? Que está buscando obtener o lograr un objetivo, ciertos fines específicos. Esos fines específicos suelen ser justamente pasar de un estado de satisfacción menor a un estado de satisfacción mayor, o pasar de un estado de insatisfacción a un estado de satisfacción. Para lograr esos objetivos, entonces, se parte de la decisión para la acción. Pero al actuar, lo que hacemos es recurrir a medios satisfacientes. Y a esos medios satisfacientes en economía llamamos bienes económicos, ¿tá? Pero en realidad hablamos de bienes y servicios. Existirán muchos bienes que no son o no serán necesariamente económicos. Para entender un poco qué significa bienes económicos, debemos entender también el concepto de escasez. En economía se habla muchísimo de escasez, y escasez no significa que falta algo, simplemente significa que existen limitaciones a nivel mundial en las cantidades de medios satisfacientes para poder satisfacer todas las necesidades humanas en el mismo momento. Entonces eso es básicamente el concepto de escasez. Ahora bien, para hablar de bienes económicos debemos comprender un poco cómo ha sido en un momento anterior en la historia humana el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, como en tiempos pasados la humanidad era formada por un pequeño grupo comunitario de máximo 500 a 1000 personas, y a partir de ahí fue creciendo en población. En esa época los bienes o los medios satisfacientes estaban en la naturaleza, configurados de manera natural, y el ser humano lo que hacía era tratar de recolectarlos para satisfacer sus necesidades. Entonces, mientras se encontraban por los campos o se encontraban en los bosques, esos eran bienes libres. A partir que esos bienes eran sometidos a la acción humana, es decir, con el trabajo humano, se recolectaban los frutos o se cazaban los animales, esos bienes pasaban a ser propiedad del grupo social, la tribu o la familia que haya cazado o recolectado esos bienes. Entonces allí pasan a ser considerados bienes económicos. Jack Carl Menger y Eugen von Bawerk decían que para que los bienes sean económicos deberían reunir 3 requisitos básicos. El primero es que debe existir, o sea, para que existan bienes económicos deben existir una necesidad insatisfecha del ser humano. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que el ser humano reconozca en un medio, en un bien, la capacidad que tiene ese bien de satisfacer aquella necesidad que posee. Y tercero es que ese bien esté al alcance o en posesión de alguien. Ya, entonces estamos hablando de que debe ser propiedad de alguien. Entonces ahí se le agrega el elemento de la escasez. Entonces con esos 3 requisitos ya empezamos a hablar de bienes económicos. Y los bienes económicos son aquellos bienes en los cuales uno debe aplicar la economía, justamente el tratar de obtenerlos de medios económicos, es decir, obtenerlos ya sea por la producción o por el intercambio, para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ahí voy a hablar un poco de un concepto o una idea muy interesante que dice Eric Zimmerman. Él habla de recursos. Bueno, los recursos para Eric Zimmerman no son, sino que llegan a ser. En inglés sería
resources are not, they become. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los bienes no necesariamente ya están definidos como medios satisfacientes, ¿verdad? Sino que de acuerdo a nuestras necesidades y a la capacidad humana de transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades, los bienes, las cosas que están en la naturaleza, pasan a ser recursos económicos o pasan a ser bienes económicos. Entonces, fíjense que antes, en la época por los años 1700 o 1600, el petróleo no era nada. Era algo que estaba en la naturaleza, pero no tenía ningún uso económico. Recién, con la invención del queroseno y todo eso, recién pasa a ser considerado un recurso natural, reconocido como un medio satisfaciente. Entonces, como ven, a partir de que existe una necesidad humana y a partir de que el conocimiento humano fue capaz de transformar el petróleo, ¿verdad? Transformarlo en un medio satisfaciente, recién pasa a ser un bien económico. Entonces esos son los bienes económicos. Los bienes libres entonces son aquellos bienes que no están sometidos a la escasez. Por decir, podemos decir que de repente unas piedras que están por ahí en los campos son bienes libres, pero pasarán a ser bienes económicos a partir del momento en que el humano entienda que esas piedras pueden satisfacer una necesidad y entonces comienza a aplicar su trabajo en ellos para transformarlos. Estamos aplicando un recurso escaso, que es nuestro trabajo, nuestro tiempo, para transformarlos en medios satisfacientes. Están pasando a ser bienes económicos. Dentro de lo que es economía ortodoxa, tenemos las clasificaciones de los bienes económicos. Los bienes económicos pueden ser bienes clasificados en bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. ¿Ya? Los bienes sustitutivos o sustitutos son aquellos bienes que sustituyen a otros de acuerdo a la toma de decisiones que se hagan. Entonces, si es que yo estoy consumiendo carne, o sea, la carne de vaca, carne vacuna, es un medio satisfaciente para mí, pero por algún motivo, generalmente es la elevación del costo de acceder a ese medio satisfaciente, o cuando pasa a ser muy difícil obtener ese bien, que es la carne vacuna, entonces pasamos por una cuestión económica, justamente de eso trata economía, tratamos de adaptarnos a esa nueva realidad y lo sustituimos por otro bien. Generalmente en los ejemplos tradicionales es la carne de pollo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sustituir a la carne vacuna por carne de pollo, entonces estamos hablando de bienes sustitutivos. También se habla de bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que generalmente aumenta su consumo con el aumento del consumo de otro bien. No es como el sustituto. El sustituto, al consumir carne de pollo, está disminuyendo mi consumo de carne vacuna. Ahora, cuando hablo de bienes complementarios, estoy hablando ya de, por ejemplo, consumo de cocido con chipa. Si consumo mucho cocido, posiblemente también aumentará mi consumo de chipa. Entonces estamos hablando de bienes complementarios. Y luego están los bienes independientes, que por lo general pueden o no afectar a los demás bienes. Ahora generalmente hablan mucho, por ejemplo, del petróleo, que si bien es un bien que de repente no está directamente ligado ni con la carne vacuna, ni con la carne del pollo, ni con nada de eso, puede estar afectando igual al consumo de estos, ¿verdad? Entonces, luego también tenemos los bienes ya en la clasificación con una curva de Engel, y de acuerdo al nivel de ingresos se tienen otra clasificación de bienes económicos, ¿verdad? Que serían los bienes de lujo, los bienes inferiores y los bienes básicos, ¿verdad? Los bienes básicos serían aquellos que generalmente componen una canasta básica familiar. Los bienes inferiores son aquellos bienes que disminuyen el consumo a medida que aumentan nuestros ingresos, ¿verdad? El ejemplo sencillo de bien de lujo y bien inferior sería el de la caña, ¿verdad? Si tenemos una caña, un Cuajun, como se dice, o aquel cohete, como le llaman, de una marca muy famosa acá en Paraguay, entonces si consumimos esa caña que es barata, lo vamos a estar consumiendo, pero a medida que aumenten nuestros ingresos,
posiblemente dejaremos de consumir esa caña. No es que vamos a consumir más de esa caña porque tenemos más plata, sino que vamos a ir sustituyéndolo por otro tipo de bebida espirituosa, posiblemente más cara y glamorosa. Es decir, a medida que aumentan nuestros ingresos, abandonamos el consumo de bienes inferiores, por eso se lo llama inferiores, y pasamos a consumir, por decir, un whisky escocés. Entonces, el whisky escocés justamente tiene la característica de ser un bien de lujo, porque a medida que nuestros ingresos aumentan, aumentan el consumo de ese bien. Ya el bien de la canasta básica, los bienes básicos, normalmente no se alteran tanto ni cuando disminuyen nuestros ingresos ni cuando aumentan nuestros ingresos. Bueno, entonces eso fue todo lo que podemos hablar sobre bienes económicos hoy. Después podremos hablar más sobre bienes privados y bienes públicos, pero para bienes económicos eso es todo por hoy, gente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.